Es decir, que nosotros también podemos experimentar esa plenitud de amor en Dios, dejarnos tocar profundamente por la gracia santificadora y transformar el ambiente y todo lo que nos rodea, las personas que conviven con nosotros, como lo hicieron también estos santos de los que vamos a hablar a continuación, que encontraron en su vocación matrimonial, religiosa, sacerdotal, laical también, esa plenitud en el amor auténtico, esa felicidad que los llevó a disfrutar de un gozo especial en el amor de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta fueron personas de carne y hueso, como nosotros. Muchas veces cuando hablamos de la santidad, creemos imposible. Vemos a los santos como seres sobrenaturales. Hay que reconocer, algunos de ellos sí tuvieron algunas propiedades sobrenaturales que el Señor en su divina gracia les permitió tener. Algunos efectos espirituales únicos en ellos, como la bilocación, el poder estar en dos lugares distintos, el don de la profecía, de poder saber algunos eventos adelante en el tiempo, el destino de algunas situaciones o personas, dones especiales como el de la sanación, otros sobrenaturales como los estigmas, la estigmatización, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, pero aún así esa fogosidad de Dios en su materia humana les permitió llegar a esa transformación, a esa plenitud, a ese amor auténtico del que Dios nos invita para ser felices y para alcanzar la santidad. En Jesús nos es revelado el misterio del Padre y el designio de amor, mostrándonos en nuestra vocación el camino que nos conduce a Él, que es Él el amor perfecto por medio de la obediencia y siguiéndolo. A veces vemos que el camino para seguir a Dios es muy difícil y muy complicado, y resulta que es fácil, es solo obedecer. La obediencia es la madre de las virtudes. Cuando obedecemos y seguimos el ejemplo de nuestro Señor, podemos darnos cuenta que Él mismo nos va llevando y nos va conduciendo a donde Él quiere que estemos. Todos estamos llamados a la santidad y con un poco de esfuerzo, de paciencia, todos podemos llegar allá. Es solo querer y darnos el firme propósito, tener la fuerza de sacar adelante los designios de Dios. Vuelvo y digo, no es que sea fácil, es complicado, hay muchos obstáculos en el camino, no todos nos entienden, muy posiblemente somos juzgados, estamos locos, somos fanáticos religiosos. En nuestro caso, no sé si todos lo saben, somos padres de 9 hijos, y eso para muchas personas en la actualidad es un escándalo. Dejaron de ser los hijos una bendición para ser un problema y una carga. Pero aceptar a los hijos como la bendición del matrimonio, eso ya es lo raro. Entonces nosotros ya somos raros. Entonces es tomar esa rareza de la actualidad y hacer la vida, por más complicado que sea. En mi caso, me critican mucho, soy para las personas un poco retrógrada, bruta, bueno, de todo ya me han dicho, la verdad, no, ya no me escandaliza nada, ya es como normal. Los médicos, cuando uno sufre una violencia ginecobstétrica por querer obedecerle a Dios, es complicado, pero no imposible. Y a veces lo que pasa es que nos dejamos llenar mucho de miedo. Jesucristo
Es el primer modelo de santidad perfecta. Sus enseñanzas elevan nuestra alma a la máxima perfección cristiana. En los evangelios y en los escritos vemos esa perfección del amor de Dios. La imitación nuestra es la de Cristo. Lamentablemente en estos tiempos muchos jóvenes se inclinan a seguir ídolos que realmente tienen unas limitaciones. Deportistas, artistas, músicos, que siendo personas exitosas, realmente lo ejercen en su campo de acción, pero al final dejan ese sinsabor, porque son personas como nosotros, que sí, que hay que reconocer que tienen ciertas características especiales, pero pocas veces los jóvenes hoy día dicen, no, mi ejemplo, mi vivir es Cristo. Ya se van transformando esos pensamientos de antes en ídolos pequeños, limitados, que se van acabando, y vamos dejando de lado la imagen de Cristo, esa imagen perfecta de amor, esa imagen perfecta de sabiduría que nos enseñaba en cada espacio, en cada momento de su vida a vivir para glorificar a Dios. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes, vivir nuestra vida para glorificar a Dios, ni siquiera para nosotros mismos, para Dios, glorificarlo en nuestro día a día, como hijos, como padres, como madres, como esposos, como trabajadores, como evangelizadores, porque muchas veces nuestra vida, nuestro testimonio de vida en Cristo se convertirá en el pequeño evangelio de otros. Entonces la gente muchas veces dice, en cualquier situación de la vida, y se escucha un mal comentario de un católico, ¿y qué es lo primero que dicen? Es católico. Miren esos católicos, allá están. ¿Cuánto va una buena palabra, una buena conducta en un momento de crisis para también orientar la vida del que en una situación difícil se encuentra? Que Cristo sea ese ejemplo permanente, que sé que para nosotros aquí presentes lo es, digámoslo por aquellos jóvenes alejados ya de la fe, que se encuentran en otros caminos. A ellos hay que hacerles llegar que Cristo es el verdadero modelo por excelencia, es la santidad perfecta, es el Hijo de Dios. La Santísima Virgen María es modelo de fe, obediencia y confianza en Dios. San José, hombre justo, protector e inspirador de una verdadera paternidad. En la Sagrada Familia encontramos el modelo perfecto del hogar. Y Dios se hizo una familia. Dios necesitó de un padre y de una madre. Muchas veces hemos escuchado que divinamente Dios pudo haber llegado en otras condiciones, en un reinado ya listo, pero Dios necesitó de un padre y de una madre con unas características especiales. Esa Sagrada Familia, la Virgen María y San José, son el modelo perfecto en el matrimonio. Esa debe ser para los hombres, para las mujeres que nos estamos santificando en el camino del matrimonio, nuestro ejemplo, nuestra base. No podría existir nadie más. El hogar trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el hogar doméstico de Dios en la tierra, la Santísima Virgen María y el Divino Niño. Ese es el ejemplo máximo de la familia, la Sagrada Familia. Creo que nos quedaríamos aquí hablando horas y horas de la Sagrada Familia, pero ese es el ejemplo más hermoso. Tenemos otra familia muy especial. Bueno, creo que todos conocemos quién es Santa Teresita, pero siempre es bueno hablar de la vida de Santa Teresita, porque es una vida en santidad, y no solo de ella, sino de su familia, con padres santos que supieron formar a sus hijos. Fueron 9 hijos,
una madre abierta a la vida, un padre devoto a su hogar, a sus hijos, que le tocó después sobrellevar a él solo un hogar, que a veces decimos que los hombres solo los primeros días acompañan a la esposa con los bebés. En San Luis podemos ver que es un esposo devoto a su familia, devoto a sus hijas. Santa Teresita era virgen y doctora de la Iglesia, que no cualquiera tampoco tiene ese título. Su amor a Dios se vio reflejado desde muy joven. Desde muy joven ella sentía esa impaciencia, aunque siendo un poco más chica no era muy ferviente a la oración, pero de ver el ejemplo de sus padres, de sus hermanas que ya habían salido al convento, algo le tocaba. Ella dice que sintió como su conversión en una noche de Navidad, después de que una de sus hermanas saliera al convento, dejara su hogar. Ella dice que fue como un río de luz, la inundó y opacó toda la oscuridad que ella sentía, y empezó a sentir ese afán por irse a servirle a él. Solo quería estar con él. En medio de su afán cometió unas cuantas locuras y pedía que la dejaran entrar al convento. Al ser tan pequeña, no la aceptaron. Bastante persistente Santa Teresita, le dijo al Papa León XIII que ella quería entrar al convento. El Papa le dio la dispensa y a los 15 años, cuando a veces pensamos que una niña de 15 años no es capaz de tomar decisiones, ella tomó la mejor decisión de su vida y se fue para el convento. Ella nos enseñaba la santidad desde un punto de la inocencia, de cómo siendo niños, porque los niños son tan esporádicos en sus cosas, en su forma de hacer, ella nos enseñaba que así era la santidad, algo desde lo simple, desde nuestro cotidiano vivir, desde lo que día a día se hace, cómo nos podemos santificar. Nos enseñó que podía ser la santificación algo fácil, en medio de los sufrimientos y todo lo que se viene encima. Ella siempre hablaba que su meta era llegar a la cumbre del monte del amor, porque por medio del amor es que nosotros logramos esa santificación. Si Dios es amor, ¿cuál es el camino más que el amor? Entonces Santa Teresita trataba de darse y de donarse a todo el mundo. Ella decía también que a ella le molestaba mucho que una hermana hiciera ruido con el rosario. Entonces como que eso, ay hermana, pero empezó a decir, Señor, que eso para mí sea música celestial, que ese ruidito del rosario sea mi mortificación y que yo le empiece a querer y a agradar. Entonces son esas pequeñas cosas, y a veces ni siquiera esas pequeñas cosas toleramos nosotros. Ella era un alma muy penitente. Ella, aparte de la oración, trataba de hacer penitencia, pero no podía ayunar porque ella era de una salud bastante frágil. Entonces ella lo único que no hacía era el ayuno. Y ella decía, ¿quiera Jesús concederme el martirio del corazón o el martirio de la carne? Prefería que me concediera ambas. Cuando nosotros hacemos todo lo contrario, ay no Señor, si tú me vas a mandar esta prueba, la otra no, porque esa ya está muy complicada y muy difícil. Yo hago esto, pero yo veré tú cómo te comportas conmigo. Siempre estamos condicionando los sufrimientos a nuestro querer. Entonces yo hago esto, pero Señor, recuerda que quiero tal cosa. Mientras que ella todo lo daba, en cuerpo y en alma. Al punto que ella llegó a decir que ella decía que ya ella no sabía qué era sufrir, porque el sufrir se volvió algo tan puro y tan delicioso para ella, porque sabía que en el sufrir no quedaba nada en vano,
sino que el sufrir nos conducía, nos ayuda a forjarnos como personas en el carácter, en la santidad, en el querer de Dios. Realmente el sufrir es un camino de rosas, pero con olor a espina. Pero siempre en el final está la rosa, que es Jesús. Pues ella no era solo la santa de su casa, sus padres también. San Luis, un hombre, como ya les decía, muy abnegado, un poco más sosegado que Celia, que ella era un poquito más de carácter. Él se dedicaba a la relojería cuando toda su familia tenía una vocación hacia las fuerzas militares, pero ese no era su fin, no, él no se hallaba en eso, entonces era un relojero. Él trató de buscar su vocación en el sacerdocio, pero inmediatamente le dijeron que no. De igual manera, su esposa, Santa Celia, ella también buscó la vida religiosa y la madre prior le dijo que esa no era su vocación, que su vocación era otra. Ella le pidió al Señor que le enseñara cuál era su vocación. Entonces le dijo: accederé al estado del matrimonio para cumplir tu voluntad, lo que nos da a entender que ella no estaba muy convencida de ser casada. Pero el Señor también le puso el hombre con el que ella quería que se casara. Eso me remota a mí pues algo muy parecido. Mi esposo quería ser sacerdote y yo quería ser religiosa, pero el querer de Dios era bastante diferente. Es más, esta familia es muy querida, ellos tuvieron 9 hijos, nosotros vamos por 9 y solo Dios sabe si habrán más. Entonces entiendo lo que ella pensaba. Yo a veces pensaba que mi felicidad iba a estar con las hermanas dominicas, mi esposo quería ser agustino, pero en el camino un fray nos dijo: no molesten más, que ustedes se van a terminar casando. En ese momento yo decía: fray se enloqueció. Agustino de corazón, Agustino de corazón. Y también algo muy bonito que ella le pidió al Señor era: Señor, regálame muchos hijos, pero todos los consagraré para ti, que todos solo le sirvieran a Él. Y así fue, así fue. Sus hijas, unas santas, una santa, las otras son beatas, y los otros eran unos chiquitos que murieron muy pequeños. Pero recordemos que también está el sufrimiento, el agradecerle a Dios que sus hijos nacieran y a muy corta edad murieran. Y ella también logró sobrepasar todo ese dolor. Santa Llana Veleta Mola. Supongo que aquí muchos también hemos escuchado de ella. Y es para mí una de las santas más queridas que tengo por mi vocación de madre, por todas las interferencias que hay en el momento en que uno, con el simple decir estoy embarazada, ya se vienen todos los problemas del mundo. En mi caso, yo tengo 5 cesáreas y los médicos desde la segunda cesárea me están diciendo que yo me voy a morir. Voy en la 5ª y estoy perfecta, no me falta nada y gloria a Dios, siempre mis cesáreas han salido muy bien. Tienen preparadas unidades de cuidados intensivos, me dicen que me tienen que hacer una histerectomía, que no tienen con qué trabajar con mi útero, y me he apegado primero a Dios, a la Santísima Virgen y a Santa Llana. Ella era una médica pediatra. Ella es la patrona uno de los tantos patrones de las madres en gestación. Es una santa moderna desde nuestros tiempos, entonces no podemos decir que era una de esas tantas personas retrógradas de la antigüedad que no entendían. No, entendía mucho. Ella trabajaba mucho con los jóvenes y ella era líder de movimientos juveniles laicales, porque ella siempre decía
que a los jóvenes más que nada había que enseñarles a amar a Dios. Si un joven sabe amar a Dios, sabe qué camino seguir, sabe por dónde conducirse. Pero a veces a los jóvenes preferimos enseñarles otras cosas que el amor a Dios. Es más fácil enseñarles los métodos de planificación, es más fácil exponerles una vida un poco más liberada y no el amar a Dios. Y ella se enfocaba mucho en sus movimientos con los jóvenes. Exhortó a vivir el cristianismo, porque no es lo mismo decir que somos cristianos, que somos católicos y que creemos en Cristo, a vivirlo, porque es que está exactamente lo mismo que les vengo pues como repitiendo. Sí, claro, yo soy católica, pero ¿y estás a favor del aborto? Sí, claro, pues hay ocasiones en que si trae malformación, si es una violación, sí. Entonces ahí estoy viviendo mi cristianismo, no lo estoy viviendo. Entonces no es igual ser católico a vivir como católico. Ella como médico decía, el médico no debe inmiscuirse, el derecho del niño a vivir es igual al derecho de la vida de la madre. El médico no puede decidir, sino que es pecado matar al niño en su vientre materno. Usualmente lo he visto, me la paso todo el tiempo en salas de partos, de recuperación, gran tiempo de la vida se me va ahí, y realmente le dicen eso a las mamás. ¿A quién escoge? ¿El bebé o usted? O es más, hay veces que no, simplemente no, hay que hacer un aborto. No solo en ese tipo de circunstancias. Cuando una mamá dice que está embarazada y que puede tener tantos problemas como supuestamente yo los tendría con tantas cesáreas, la pregunta primera es, ¿su hijo es deseado? Si uno dice que no, inmediatamente le preguntan, ¿quiere hacerse un aborto? Entonces es lo irracional de las cosas. Si mi hijo es deseado, entonces no hablamos del aborto. Si digo que no es deseado, entonces inmediatamente nos podemos zafar rápido del inconveniente, del problema. Entonces, no vale tanto la vida del niño como el de la mamá. Las dos no son personas, los dos no son seres que sienten. Ella también, en medio de todas sus diserciones pues en este mundo, ella no sabía si ser religiosa o ser una mujer casada. Ella peregrinó a la Virgen de Lourdes y le pidió a la Virgen que le mostrara cuál era su camino. Y oh sorpresa, que lo primero que apareció fue su futuro esposo. Entonces a veces Dios nos habla bastante claro, pero nosotros nos hacemos los sordos. Ella murió a causa de una fibrosis que tenía. Ella, siendo médico, sabía que lo más fácil era realizarse un aborto terapéutico y así se lo dijeron. Y ella lo que le dijo a los médicos fue, primero, la vida de mi hija. No lo pongan nunca en duda. Ella sufrió bastante dolor después del nacimiento de la niña. Fue una niña, ella en este momento es una religiosa, y sufrió demasiado dolor. Cuando le iban a aplicar los medicamentos para apaciguarle el dolor, porque realmente sabían que iba a morir, ella desistió a recibir los medicamentos, porque para ella no había sufrido lo suficiente. Entonces ella decía que ella tenía que sufrir aún más, porque ella no podía aparecer ante la presencia de Dios sin tan poco sufrimiento. Y nosotros repelando el sufrimiento. Ella fue una esposa muy abnegada, se escribían muchas cartas con su esposo, son cartas muy tiernas, son cartas muy hermosas que los hijos las han sacado a relucir en estos tiempos.
Como madre también se entregó totalmente y su hija le agradece siempre que la escogió a ella, que se donó por amor. Y en la medicina, gracias a Dios, me he encontrado también con excelentes médicos que también me dicen que me encomiende a Santa Yana, y así lo hago. Voy a hacer una acotación muy simple, 2 minuticos. En el caso del aborto, entonces se conocen 3 razones por las cuales se practica el aborto. Por el riesgo de la madre. El riesgo de la madre. Nosotros, ¿acaso desde que nos levantamos y ponemos el pie en el suelo, no estamos en riesgo? El soldado que está cuidando la patria, ¿no está en riesgo? El que está trabajando en las alturas, el obrero, el que está en la construcción, el que está trabajando en la panadería y en los diferentes sitios, en la calle, cruzando la avenida, ¿no está en riesgo? Estamos en riesgo permanente. Entonces los médicos dicen, es que es el riesgo de la madre. Pero si miraran espiritualmente ese riesgo, se trata de una inmolación, que si el Señor la permite, es también una prenda de amor puro. Como Cristo se inmoló también por nosotros, una madre también lo hace por sus hijos. Está en riesgo, todos estamos en riesgo. Es el riesgo de la madre, todos estamos en riesgo desde que nos levantamos hasta que anochece. El segundo, por imperfección del feto o del embrión. ¿Creen ustedes, hermanos, que una persona que va a nacer con una dificultad, con una malformación genética, no tiene derecho también a intentar disfrutar la vida? ¿O es que solamente la vida se hizo para los que nacimos perfectos? Que a veces esa perfección es más imperfecta, porque es que el pecado nos hace imperfectos. Así tengamos los 5 dedos de la mano, los piecitos en buena función, así tengamos un raciocinio cognitivo completo, pero el pecado nos hace imperfectos. Y la otra causa, por violación. Entonces me pregunto yo, ¿acaso es que esa criaturita que nació en ese infortunio evento tiene la culpa de ese insuceso? ¿Acaso tampoco tiene derecho a nacer? O sea, las 3 razones hay que pensarlas bien. Yo no las justifico en ningún caso. El riesgo de la madre está, como cualquiera de nosotros. La vida es un riesgo, ¿o no? El ser humano, cuando llega con imperfecciones genéticas, también tiene derecho a vivir. Y el que nació a través de una violación, que es un caso infortunado, también tiene derecho a nacer. Hace poco conocí la historia de una madre que fue violada en su juventud y sufrió mucho los primeros años. Tuvo un varoncito, lo formó bajo la fe cristiana, la fe católica. Ella nunca decidió transformar su vida, sino quedarse con su hijito, nunca se casó, nunca decidió reparar a través con otra pareja ese episodio tan doloroso de su vida. Transcurrieron los años y hoy su hijo es egresado del seminario Cristo Sacerdote y fue producto de una violación y es un santo sacerdote, no tenía derecho a nacer. Bendito Dios. Ahí dejamos esa reflexión para que también ustedes la puedan transmitir a otras personas. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, mística, una eminencia realmente, una mujer que para su tiempo causó escándalo, porque en esos tiempos, en el siglo XIII, era prohibido que una mujer pudiese tener un nivel intelectual superior al de los varones, y le dio sopa y seco a muchos en su tiempo. Es uno de los cerebros más pensantes en la historia universal. Saquémoslo de la historia de la Iglesia, en la historia universal. Proviene de una familia muy extensa, fue la número 23 de 25 hijos, casi no nos la dejan nacer. Bendito Dios también por sus padres que le dieron esa oportunidad de nacer. Fue escritora, escribió más de 300 cartas
con una profundidad impresionante. Incluso en el tiempo de ella, el Papa fue desterrado a Aviñón en Francia. Si recordamos la historia, Urbano VI, gracias a la intervención de Santa Catalina de Siena, logró regresar el papado a Roma. Cuando fue desterrado a Aviñón. Entonces es una gran mujer para admirar también, y destacamos esa generosidad de sus padres que la dejaron nacer. 23 de 25. Santo Tomás Moro, político, abogado, defensor de la vida y del matrimonio. Era un santo nacido en Inglaterra. Fue atacado fuertemente por Enrique VIII, que era el rey de la corona en ese entonces, por oponerse a su decisión de fundar su propia iglesia, que sí lo consiguió, que es una de las ramas del anglicanismo. A pesar de la oposición de Santo Tomás Moro, él fue recluido en una prisión para finalmente morir martirizado. Enrique VIII se enfrentó a la autoridad papal y en sus favores diplomáticos Santo Tomás Moro intentó, por los medios que le fueron posibles, tratar de arreglar esa relación diplomática entre la corona inglesa y Roma. Y al ver la situación que estaba viviendo Enrique VIII de invalidar su matrimonio, que en inicio fue católico, Enrique decidió fundar su propia iglesia, que es el origen del anglicanismo, y es patrono de los políticos, de los abogados, de los diplomáticos, es también patrono de los periodistas, de buena crítica, Fue casado 2 veces, él enviudó en una ocasión, incluso hizo una experiencia religiosa con los cartujos durante varios años, pero descubrió que definitivamente lo suyo, perdóneme, no sé si fueron con religiosos franciscanos o con cartujos. El hecho fue que después de esa experiencia, él decidió salir a la vida laical y contraer matrimonio. Enviudó y de nuevo se volvió a casar, porque él descubrió en esa vocación del hogar su felicidad, su plenitud en el amor auténtico. San Ramón Nonnato. Su epíteto Nonnatus se deriva de haber sido extraído del útero de su madre por cesárea, después de que ella había fallecido. Es una historia muy fascinante. Él llegó al cardenalato, un santo español. Su madre, después de haber fallecido, ya la iban a entrar a la sepultura, y uno de los que estaba ahí testigo, que era médico, notó que habían unos ciertos movimientos en su vientre y le entró una curiosidad muy pasmosa y decidió, con las personas que estaban ahí, hacer una intervención y extraer el bebé que estaba intacto, vivo, y la madre había fallecido 3 días atrás. Por eso el título de nonato, que quiere decir no nacido, es patrono de las parturientas y de las mamitas que tienen embarazos complicados. Entonces, por si alguna madre tiene alguna dificultad, ahí tienen a otro gran santo, español. Él sufrió el martirio, por eso la palma del martirio. Le fue cortada su lengua, en virtud de que tenía un don de prédica impresionante y que convertía a millares en su tiempo convertía a muchísimos y los alejaba de aquellas ideologías que atacaban el cristianismo. Muchas veces la imagen de San Ramón Nonnato científica, o el atributo es con una lengua en la mano, un pedacito de lengua en la mano y la palma del martirio. San Gerardo María Mayela. San Gerardo era lo máximo. También es uno de los santos intercesores por las parturientas, mujeres embarazadas. Bueno, parece que nos gusta ese tema. Los hemos invocado mucho. Bastante.
El Papa León XIII decía de él que era uno de los jóvenes que Dios ha dado para ser modelo, porque era un niño supremamente especial, aunque tenía una salud muy, muy frágil. Él desde muy pequeño dejaba ver lo que él era, dejaba resaltar la santidad con la que él vivía su diario vivir. Era de una bondad bastante extensa. Él quiso ingresar a una comunidad religiosa, que ahora no recuerdo el nombre, pero le dijeron que no, porque era muy enfermo, era muy débil, entonces no servía para la comunidad. En ese tiempo decidió dedicarse a la sastrería, aprendió el oficio, con lo que ganaba mantenía a su familia y repartía para los más pobres, y acostumbraba a pagar misas para las benditas almas del purgatorio. Oraba con gran disciplina, como usualmente lo hacen los santos. Entró a los redentoristas como un hermano lego, porque su salud era muy frágil y no servía pues para gran cosa. Él insistió mucho porque tampoco lo querían recibir, al punto de que cuando lo dejaron en la casa donde finalmente se quedó, le dijeron: ahí les dejo ese hermano inútil, porque pensaban que no iba a servir para mucho. Después se tuvo que arrepentir de sus palabras el sacerdote que lo fue a dejar allá, porque en la comunidad, desde lo más mínimo, demostraba su gran carácter y su gran fortaleza de espíritu. A veces pueda que no nos ayude mucho el cuerpo, pero el espíritu es mucho más fuerte. El espíritu alienta al alma que siga adelante. Los hermanos le solían decir: o él es un loco o es un santo. A veces nos dice a nosotros: usted está loca, usted está loco. Sí, el Señor a veces nos enloquece y no somos muy racionales. No pensamos con la cabeza, sino que nos mueve el corazón, que es más importante. San Alfonso de Ligorio, quien era el fundador de los redentoristas, quien le aminoró el tiempo de su noviciado, porque realmente destacaba mucho su santidad. Entonces le acordó el tiempo. Igual con sus problemas de salud era bastante complicado. Él decía: deja, Señor, que me vaya, te ruego pues, tengo mucho que hacer. O sea, él sabía que le íbamos a poner molestias, que lo íbamos a invocar mucho y que desde el cielo iba a interceder más que de lo poco que podía hacer en la tierra. Convirtió a muchos pecadores, ya que poseía unos dones extraordinarios que el Señor le había dado, entre ellos la bilocación, profecía, la ciencia infusa, el dominio de los animales. Cada vez que él oraba, levitaba. Él podía leer el pensamiento de las personas. Tenía el don de también leer las almas. Y el que más lo exaltaba era su obediencia. El amor, la caridad y la bondad fue realmente lo que lo elevó a los altares, no todos los dones que él tenía, sino que era demasiado dado a los demás. Su amor era más grande que todos los dones extraordinarios que el Señor le había dado. A él le prohibieron recibir la Santa Comunión por un tiempo. San Alfonso Ligorio se lo prohibió porque, como siempre, este camino está lleno de espinas, y una persona lo calumnió, una mujer lo calumnió de actos impropios con ella. Él nunca se defendió, él se quedó calladito. Todos sus hermanos, San Alfonso Ligorio lo conocía y sabía que no era cierto, pero aún así lo castigó dejando de recibir la comunión. Él todo se lo ofreció a Dios, y después le preguntaban:
por qué él no se defendía. Y él contestó: yo no tengo que defenderme, Dios me defiende. Y así fue. Él predijo la hora y el día de su muerte. Él sabía cuándo iba a retornar a la casa del Padre. Ojalá nosotros tuviéramos, aunque sea una señita de cuándo, para arrepentirnos. Por eso es que siempre debemos de tratar de vivir en gracia, de tratar de siempre estar en santidad, porque nosotros no conocemos ni el dónde, ni el cuándo, ni a qué hora. Entonces siempre es bueno mantenernos en gracia. No falta que el momento en que cometamos el error, ahí mande llamar nuestro Señor por nosotros. Santa Mónica, Madre de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Las oraciones de Santa Mónica, creo que como madre, después de la Santísima Virgen María, son las más poderosas. Oró tanto que lo convirtió en doctor de la Iglesia. Vemos en la figura de Santa Mónica el sufrimiento de una madre que no renunció jamás a la plenitud cristiana de su hijo. En Santa Mónica vemos un ejemplo de cómo nosotros, sobre todo las madres, a través de la perseverancia de la oración, de la fe, de la espera en Dios, podemos encontrar en los frutos de esos esfuerzos, de esos sufrimientos, el resultado que esperamos en Dios para nuestros hijos. Santa Mónica es patrona por excelencia de las madres sufrientes, por aquellos hijos que desafortunadamente no han encontrado un camino. Y en San Agustín vemos esa manifestación del amor de Dios. En San Agustín vemos esa grandeza, esa respuesta de Dios a las oraciones de una madre. No en vano San Agustín es uno de los cerebros más grandes en la teología de la historia de la Iglesia. Si vemos la vida de San Agustín, nos podemos consolar un poquito, porque vamos a decir, bueno, yo también puedo ser santo. Incluso esa era una de sus frases. Si aquel y aquellos pudieron ser santos, yo ¿por qué no puedo? Y en la figura de San Agustín vemos eso, en la sombra amorosa de su madre que lo acompañaba. Se iba a recorrer largos kilómetros, largas distancias, siguiendo a San Agustín. Y en el silencio, él llevaba sus oraciones con tal fervor, con tal ternura de madre, que el Señor no demoró en darle respuesta y en convertir a Agustín en uno de los grandes santos de la Iglesia. Padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia, santo de la Iglesia. San Agustín es el patrono de los que estamos todos los días luchando por la conversión, luchando. Y si él pudo, nosotros también, con el favor de la gracia divina, lo conseguiremos. Santos y santas que ejercieron la maternidad y la vida religiosa. También hablamos de varones. En la Iglesia también hubo santos, padres de familia, que después de haber vivido esa plenitud de vida matrimonial y por alguna razón o circunstancia de la vida, por el estado de la viudez generalmente, tuvieron como opción terminar amando a Dios, abrazando la vida religiosa. Entre algunos, porque la lista es larguísima, sobre todo de las fundadoras. El 80% de las fundadoras fueron madres de familia. Fueron madres de familia, enviudaron y encontraron su plenitud, esa continuación de su plenitud en la vida religiosa. Nombramos algunas: Santa Rita de Casia, religiosa agustina, una historia fascinante, un esposo maltratador, un esposo que la violentaba psicológica, físicamente, verbalmente. Qué cruz más pesada. Tuvo 2 hijos. Ella, viendo que sus hijos en su juventud estaban un poco salidos del orden natural de un cristiano, que gracias a Dios nunca
les faltó el ejemplo de su madre y a su esposo tampoco el ejemplo de su esposa, prefirió pedirle al Señor en sus oraciones que si esto iba a terminar en la perdición de sus hijos, mejor que se los llevara. ¿Qué madre pediría eso? Solo una que tiene fe y cree en Dios. Y así sucedió, ella perdió a su esposo, el cual fue asesinado, y sus 2 hijos murieron en la famosa peste negra que invadió Europa en el siglo XIV, XV y XVI. Eran pestes que acababan con cualquier cantidad de humanidad en ese tiempo en el continente europeo. Santa Rita de Casia es la patrona de los casos imposibles. Sufrió una cruz inmensa y el atributo suyo es la espina en la frente, que fue un hecho real. Fue un hecho real. Ella durante muchos años tuvo insertada en su frente una espina. Dicen los teólogos que esa espina perteneció a la corona de nuestro Señor Jesucristo en el momento de la pasión. Son casos místicos que en su momento pues eran extraordinarios. Hoy día lo pueden ser. Hoy día lo pueden ser. Lamentablemente hemos perdido algo muy importante hoy día. Aunque lo tenemos, pero hemos perdido paulatinamente la fe. La fe. Santa Brígida, mística. Las famosas 15 oraciones de Santa Brígida, creo que la mayoría han escuchado esa historia, que el Señor Jesucristo se le reveló y le entregó 15 oraciones místicas muy hermosas, que tienen unas promesas particulares, e incluso esas revelaciones de Santa Brígida son de tipo, son revelaciones particulares, respetadas por la Iglesia y hasta donde sé creo que ya, son aceptadas, ¿cierto? Son aprobadas. Santa Brígida fue esposa, enviudó, fue madre de 8 hijos y fundó una comunidad religiosa. Incluso se dice que escribió bastantes libros de mística y de medicina botánica. Tenemos a Santa Silvia de Roma, madre de un papa, uno de los papas más grandes de la historia, San Gregorio Magno, un doctor, es doctor de la Iglesia de por sí. A Santa Juana María de Chantal, viuda, madre de 6 hijos y fundadora de las... Excelente. Fue amiga de San Francisco de Sales, de San Vicente de Paúl también. Fue una santa en toda la expresión. Incluso alguien llegó a decir, fue tan santa como esposa que como religiosa. Es una mujer admirable, admirable para todas las señoras también que buscan en las mujeres ejemplos de santidad. Santa Juana María de Chantal, una historia fascinante, francesa. Tenemos a Santa Felicidad y sus 7 hijos mártires. Toda una familia se hizo sacrificar por la confesión de la fe en Cristo. Hermosos ejemplos donde la fe toma parte en la vida cristiana. Tenemos a la beata Juana de Anza, madre de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los dominicos, de la Orden de los predicadores o de los dominicos. Beata Orleana de Asís. Yo puse ahí hija de Santa Inés, no, es madre de Santa Inés y de Santa Clara de Asís, es beata. Madre de una gran hija como fue Santa Clara de Asís, compañera espiritual de San Francisco, fundadora de la Orden de las Clarisas. Está también San Alonso Rodríguez, religioso jesuita, padre de familia y viudo. Fue un hermano lego que después de enviudar, él vivía en Palma de Mallorca, en España, y después de enviudar y perder a su hijo, decidió acercarse a un seminarista llamado San Pedro Claver.
y con una inquietud vocacional fue a visitar la casa de los padres jesuitas en Palma de Mallorca. Duró 40 años como celador o portero de uno de los colegios de la comunidad de los jesuitas en España. Se dice que cuando murió tenía las manos encalladas, se rezaba alrededor de 40 rosarios diarios. Y nosotros a veces con 3 no podemos, con la coronilla completa. Grandes santos. Tenemos a San Francisco de Borja, jesuita, compañero de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, padre de 8 hijos, enviudó y se presentó a San Ignacio de Loyola y le pidió la entrada a su comunidad. Llegó a ser el tercer superior de la orden y llegó al episcopado, ejerció el obispado como tal. Y aquí vemos una pequeña galería de santos a los que se encomiendan o nos encomendamos los padres de familia. Tenemos a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. Santo Domingo Sabio, uno de sus milagros fue que logró la sanación milagrosa de una madre que tenía problemas y dificultades durante el trabajo de parto. Los que están arriba. Aquiles y Priscila, que incluso de ellos habla San Pablo en una de sus cartas. Priscila y Aquiles, sí. Está también un matrimonio de beatos, los Beltrome Quattrochi, padres de 4 hijos, 2 sacerdotes, una religiosa y una mujer casada. Santos modernos, santos como aspiramos a ser también nosotros. Y San José María Escrivá Balaguer. Va a decir alguien, bueno, ¿qué tiene que ver con la familia? Muchísimo, porque él a través de la obra del Opus Dei ha permitido, bajo ese apostolado, bajo esa prelatura, la santificación de muchos matrimonios, El Opus Dei lleva la bandera de los procesos de canonización de matrimonios. Lo que pasa es que eso lleva un proceso, lleva un tiempo, se necesitan unos estudios, unas pruebas, unos milagros que se puedan reconocer bajo estudios médicos para poder aprobar una canonización. Bueno, la invitación es a que tenemos grandes ejemplos de grandes santos, todos con las mismas capacidades que nosotros. Podemos nosotros también tomarlos de ejemplo, sentirnos acompañados y saber que la santidad aún es posible. No es fácil, como todo, tiene sus momentos de sufrimiento, pero felicidad plena siempre, no solo cuando uno llega al cielo. Créanme que un santo siempre se le ve feliz. Entonces, todos estamos llamados, ayudémonos los unos a los otros a santificarnos con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras vocaciones religiosas, sacerdotales, y sí se puede. La familia es la cuna de las vocaciones. Nosotros queremos sacerdotes, pero no queremos hijos, entonces nos queda como complicado una cosa sin la otra, y la formación empieza desde el hogar y desde la oración. Muchas gracias. Dios les bendiga. Fue la gravedad. Muchísimas gracias, Richard y Diana. Que la santidad sí se puede, como niños, como esposos, como sacerdotes, siempre es posible. Entonces, a partir de ahorita tienen 30 minutos hasta la 1 de la tarde. ¿Señora?
olvídense lo que estoy diciendo. Vamos a entregarles un reconocimiento muy especial a Richard y a Diana por haber asistido a nuestro encuentro de formadores. Un fuerte aplauso, por favor. Ay, pobre. Ah, con los niños. Luego hacemos el montaje. Queremos agradecerles por todo el testimonio que nos dieron el otro día, la enseñanza y también el ejemplo de vida, aunque a todos nos falte siempre, pero ojalá que sean irradiación de ese amor de Dios. Bueno, ahora sí, a lo que venimos vamos. Entonces, a partir de ahora tienen 30 minutos, porque a la 1 empieza el almuerzo, para recoger sus maletas y dejarlas en el comedor de este lado, este que está aquí al frente. Bueno, ¿sí me escucharon todos? Levante la mano el que escuchó. No me dejan decidir, yo quiero vivir.